Muy buenas noches, bienvenidos al primer webinar de Calidad Primero, cuyo tema central es la gestión de riesgos. El equipo de Calidad Primero quiere agradecerle su asistencia en este primer evento. La ingeniero Keila Sotelo, el ingeniero José Manuel Sarmiento y mi persona hemos preparado esto como una introducción al tema y esperamos que sea de su agrado. Vamos entonces a dar inicio, vamos a compartir con ustedes la presentación. Bien, entonces nuevamente le damos la bienvenida al evento del webinar Gestión de Riesgos, Principios y Directrices. ¿Verdad? Comenzaremos diciendo que una organización, cualquiera sea su tipo o tamaño, siente la influencia de factores de origen interno o externo que generan incertidumbre sobre si logrará o no sus objetivos. El efecto de dicha incertidumbre sobre el logro del objetivo es lo que denominamos riesgo. El riesgo está implícito en todas las actividades de la organización. Por ejemplo, si una actividad pudiera afectar el desempeño del producto final o la satisfacción del cliente, esto implicaría un riesgo para la calidad. Igualmente, si una situación particular pudiera generar un accidente de trabajo o afectar la salud del personal, estaríamos ante un riesgo para la seguridad. Así podríamos seguir extendiéndonos hacia otras áreas de la organización. Podemos identificar, como vemos en la figura, riesgos para el ambiente, riesgos para la inocuidad, riesgos financieros, si hay retorno o no de la inversión, riesgos para la seguridad de la información y muchos otros. Gestionar los riesgos en cada área disminuye la incertidumbre y, por consiguiente, facilita el logro de los objetivos. Como modelo para gestionar los riesgos, la Organización Internacional ISO creó el documento ISO 31000, Gestión de Riesgos, Principios y Directrices, sobre el cual nuestro equipo hace una breve interpretación que le vamos a mostrar a continuación. En la figura podemos apreciar los diferentes elementos que conforman el modelo para la gestión de riesgos de la ISO 31000. Vamos a explicarlos ahora. ¿Okay? En primer lugar, podemos observar en la columna izquierda una serie de principios que son la base para la gestión de riesgos, los cuales deberían seguirse a todos los niveles de la organización. Vemos entonces que la gestión de riesgos crea y protege el valor, ya que contribuye al logro de los objetivos. También es parte integral de todos los procesos de la organización. Esto porque los riesgos pueden ser identificados y controlados en cada uno de los procesos, bien sean de dirección, bien sean operativos o aquellos procesos de soporte. Además, conocer los riesgos asociados a cada proceso es una parte importante para la toma de decisiones. La gestión de riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. ¿Por qué? Porque permite conocerla, controlarla o en todo caso minimizarla. Es sistemática, estructurada y oportuna, lo que contribuye a la eficacia en los resultados. Se basa en la mejor información disponible, tanto de fuentes internas como externas a la organización, lo que puede incluir datos históricos, análisis de expertos, experiencias, retroalimentación con las partes interesadas, etc. También se adapta al contexto de la organización, porque depende del tipo y tamaño de la misma. Considera los factores humanos y culturales, reconociendo la capacidad, percepción e intenciones de los individuos. Es transparente e inclusivo. Esto porque permite la participación de todas las partes involucradas como una entrada a la toma de decisiones. Es dinámica, reiterativa y flexible al cambio. A medida que se presentan los eventos internos o externos, el contexto y el conocimiento cambian. Pueden surgir nuevos riesgos, pueden haber cambios en los riesgos actuales o sencillamente desaparecer. Y por último, facilita la mejora continua de la organización. Bueno, por todo lo antes expuesto, se evidencia que la gestión de riesgos es una herramienta para la mejora continua. Para que la gestión de riesgos se implemente de forma exitosa, es necesario establecer un marco de referencia o marco de trabajo
que brinde las bases y disposiciones que se introducirán en todos los niveles de la organización para ayudar a la gestión eficaz dentro de los contextos interno y externo. Una definición adecuada de este marco de trabajo permitirá que la información que se derive del proceso de gestión de riesgo sea reportada adecuadamente y que se utilice como base para la toma de decisiones. En primer lugar, en lo que es el marco de referencia, tenemos lo que tiene que ver con la dirección y el compromiso. Para asegurar el éxito es necesario contar con un compromiso firme y sostenido por parte de la dirección, lo que se evidencia en el establecimiento de políticas y objetivos, los cuales deben estar alineados con los objetivos estratégicos y adaptados a la cultura de la organización. También debe considerar el marco legal y reglamentario aplicable. La alta dirección debería asignar los niveles de responsabilidad y autoridad, además de proporcionar los recursos necesarios y hacer seguimiento para asegurar que el marco de referencia es adecuado a través del tiempo. El siguiente elemento del marco de trabajo se refiere específicamente a su diseño, para lo cual es necesario entender a la organización y su contexto, evaluando el ambiente social, cultural, económico, tecnológico, etcétera, y el impacto que pueden tener este ambiente en los objetivos de la organización. Por otra parte, también deberá evaluar a nivel interno la estructura organizacional, las capacidades, los sistemas de información, la cultura organizacional, etc. El diseño del marco de trabajo debe estar en línea con el proceso de dirección estratégica y considerar los elementos que deberían ser incluidos en la política de gestión de riesgo, de la cual se van a derivar los objetivos. Es importante definir en el marco de referencia quiénes son los propietarios de los riesgos, los responsables para el desarrollo y la implementación del marco de referencia y los responsables del proceso en sí de gestión de riesgos en toda la organización. También deberían diseñarse todo lo que son los procesos de medición de la efectividad del sistema. En el diseño del marco de trabajo también se debe establecer cómo se integrará la gestión de riesgo en todos los procesos de la organización y los recursos, bien sean humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de infraestructura que se requieren. También deben definirse los canales de comunicación a través de toda la organización. El resultado final del diseño del marco de referencia es el plan para la gestión de riesgos. Una vez diseñado el marco de trabajo para la implementación de la gestión de riesgo, es necesario ejecutar el plan de gestión, aplicar la política, cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y mantener la comunicación. Esto sería el proceso de implementación. ¿Sí? Durante la implementación, también es necesario hacer seguimiento y medición al mismo, mediante la verificación del desarrollo del plan y llevando indicadores, todos aquellos que se consideren pertinentes. También se debe revisar si el marco continúa siendo adecuado para los objetivos de la organización. Por último, con base a los resultados del seguimiento y medición, se deben tomar decisiones para mejorar el marco de trabajo, la política e inclusive el plan de gestión de riesgos. Una vez establecido y validado el marco de referencia, la organización estará en condiciones de implementar el proceso de gestión de riesgos, que constituye lo que podríamos llamar la parte operativa y específica para cada área. El primer elemento a considerar y que debe mantenerse durante todo el proceso de gestión de riesgo es la comunicación y consulta. En toda la amplitud de dicho proceso es necesario mantener la comunicación permanente y la consulta con todas las partes interesadas, como lo pueden ser los accionistas, los clientes, los proveedores, el personal de la organización, las autoridades y la comunidad en general. El alcance de la comunicación consulta debería estar en función del impacto que puedan tener las actividades sobre cada una de las partes. Por ejemplo, un riesgo asociado a la seguridad del personal tiene un alto impacto sobre el mismo y debe considerar el marco legal y reglamentario. Sin embargo, el impacto sobre la comunidad es considerablemente menor. De igual forma,
un riesgo asociado con la calidad del producto tiene un impacto en el cliente y por consiguiente en los accionistas, pero es de menor magnitud, por ejemplo, para las autoridades. ¿Okay? Estos procesos de comunicación deberían considerar la definición en sí del riesgo, las causas y consecuencias del mismo, las medidas que se toman para tratarlo, la percepción que tiene cada una de las partes sobre los efectos de ese riesgo, los mecanismos para que la información sea veraz, fácil de entender, íntegra y con los niveles pertinentes de confidencialidad que sean requeridos. Para el proceso de gestión de riesgo es necesario establecer también un contexto. Este puede tener aspectos comunes con los considerados para el diseño del marco de referencia, pero en este caso deben ser abordados con mucho más detalle. El contexto del proceso para la gestión de riesgos se define para las actividades específicas relacionadas con los riesgos, determinando su alcance, asignando las responsabilidades y recursos, determinando los registros necesarios y su forma de preservación. En esta etapa se definen también las metodologías para la valoración de los riesgos y para medir la eficacia de las mismas. Se sientan aquí las bases para la posterior valoración de los riesgos, definiendo las escalas de medición en función de su naturaleza, de su impacto, temporalidad, probabilidad de ocurrencia, los niveles que hacen el riesgo tolerable o no tolerable y si hay una posible combinación de unos riesgos y otros. Una vez establecido todo este contexto, es necesario hacer una valoración de los riesgos. Esto consta de las tres etapas que podemos apreciar en pantalla: la identificación de los riesgos, el análisis y la evaluación. En la primera etapa es conveniente generar una lista exhaustiva de todos los riesgos inherentes a cada actividad de la organización y que se considera pueda afectar al logro de los objetivos, independientemente si están o no bajo el control de la organización. Para la identificación del riesgo es importante contar con el apoyo de las partes involucradas. Es conveniente clasificar los riesgos por áreas de interés, esto dependiendo del alcance de la gestión del riesgo y de la complejidad de la organización. El análisis, que es la segunda parte de la valoración, busca comprender el riesgo y determinar sus causas y sus posibles consecuencias, sean positivas o negativas, y estimar la probabilidad de que estas causas puedan ocurrir. Es importante considerar que un mismo evento puede tener consecuencias en diferentes áreas y representar diferentes niveles de riesgo en cada una. Para la evaluación del riesgo, con base en el resultado del análisis, es necesario ponderar el nivel de impacto de los mismos para facilitar la toma de decisiones. Aquí es bueno aclarar que no hay una única metodología para la evaluación de los riesgos, pero lo más común y más sencillo también es utilizar lo que son las matrices de riesgo, donde se cruzan lo que es el impacto de cada riesgo con su probabilidad de ocurrencia y de allí se valora la importancia del riesgo. En función de los resultados de la evaluación, se define lo que será el tratamiento del riesgo que se relaciona con la selección de acciones a seguir para modificar los riesgos y la implementación de dichas acciones, así como con los controles que se ejecutarán para realizar el seguimiento. Será necesario también valorar el tratamiento en función de los riesgos residuales después de su aplicación y decidir si dichos riesgos residuales son tolerables o requieren de un nuevo tratamiento. Entre las opciones que podamos tomar para tratar los riesgos están evitar el riesgo al decidir no iniciar o continuar con la actividad que lo originó, tomar o incrementar el riesgo para perseguir una oportunidad, retirar la fuente del riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, o compartir el riesgo con uno o varias de las partes. Lo último que podemos ver acá se refiere al seguimiento y medición y se realiza para asegurar que los controles son realmente eficaces
y para atender a los cambios de contexto que se presenten y que puedan afectar a los criterios para la valoración de los riesgos. Requiere de una comparación entre los planes y la ejecución y en algunos casos puede requerir de ajustes en el marco de referencia. Como se puede apreciar, un sistema de gestión de riesgo requiere un análisis sistemático y estructurado para asegurarse que se consideren todos los posibles riesgos asociados a aquellas áreas que son de nuestro interés y la influencia de todos los factores, tanto internos como externos, con el fin de estimar la repercusión de dichos factores en el logro de los objetivos. Otro punto que queremos abordar en este webinar es el cómo puede ser vista la gestión de riesgo en las actualizaciones de los estándares para sistemas de gestión de la Organización Internacional ISO. En normas como la 14001 de ambiente o la ISO 22000 de inocuidad de los alimentos, las versiones actuales ya tienen el componente de identificación y valoración de los riesgos de forma explícita. Sin embargo, en el caso de la norma 9001 de calidad, este no había sido considerado como un requisito hasta la actual revisión que será publicada oficialmente este mismo año. Lo cierto es que en estas nuevas versiones, los sistemas de gestión son considerados desde el punto de vista de la gestión y planificación organizacional como un todo. Y en este caso, la gestión de riesgo pasa a ser un elemento de vital importancia debido a su carácter preventivo enfocado en el logro de los objetivos. La inclusión de la gestión de riesgo en los diferentes sistemas de gestión permite llevar un mejor control sobre el impacto de las actividades, identificando y controlando los factores que pueden repercutir en el logro de los objetivos. En resumen, para los sistemas de gestión, la gestión de riesgo es parte integral de la planificación organizacional. Tiene un carácter preventivo, permite la identificación de controles y recursos, mejora el control sobre el impacto de las actividades y además proporciona beneficios para las partes interesadas. De acuerdo con lo mostrado hasta ahora, podemos concluir que la gestión de riesgo es un elemento fundamental para la gestión organizacional, ya que por su carácter preventivo permite la toma oportuna de decisiones sobre aquellos factores que pueden influir en el logro de los objetivos de toda índole, controlando o disminuyendo los niveles de incertidumbre. Si desean profundizar más sobre este tema u otros relacionados con los sistemas de gestión, los invitamos a visitar nuestra página, nuestro portal www.calidadprimero.com o nuestro campo virtual, donde hay una serie de cursos en el área www.cursosgcd.com. También puedes contactarnos por nuestro fanpage de Facebook, por Twitter o por LinkedIn a través de cualquiera de estos enlaces, los cuales van a ser incluidos en la descripción del video una vez que este sea subido a la red. No queda más que darles gracias por su atención y vamos ahora a abrir por un rato el chat para que tengan la oportunidad de hacernos preguntas y en la medida posible darles respuestas inmediatas. Bien, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión y bueno, como les comenté antes, pueden hacernos sus consultas al correo contactos@calidadprimero.com y bueno, o a través de la dirección de este mismo Hangout. Muchísimas gracias por su asistencia y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias.